Hola, ahora sí, bienvenidos a todos ustedes. Realmente, como les decía ahorita, les agradezco de corazón que hayan venido a esta presentación de los relatos macabros. Entonces, les presento a mi amigo, el escritor Alejandro Hernández. Muchas gracias, Luis. Bueno, un placer para mí poder compartir este espacio con ustedes, tener la oportunidad de compartir, Luis, una persona reconocida en cuanto al género del terror, que hace rato le está dando al teclado, ya con un par de novelas, con La semilla del vampiro, La peste de los solitarios, más de 40 cuentos, más de 50 microcuentos, y ahora que nos está compartiendo esta trilogía de los relatos macabros. Entonces, empecemos por ¿quién es Luis? Luis tiene en este momento un vínculo con la narrativa en Relatos Macabros y Antioquia en la familia. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? Les cuento un poquitico. Mi abuela Ana me contaba cuentos de miedo. Cuando caía en la noche, mi abuela empezaba con: bueno, mi hijo, te voy a contar un cuento, pero que no lo sepan tus tías, que no lo sepan los demás, porque te voy a contar algo que queda como un secreto entre nosotros dos. Y me empezaba a hablar como de esos relatos que pasaban en esas montañas escarpadas de Antioquia, y me hablaba del Moán, de la bruja, de las huacas, de los tesoros, y para mí era algo realmente emocionante. De verdad, a mi edad daría todo por volver a sentir esa emoción de escuchar el miedo por primera vez como me lo contaba mi abuela. ¿Por qué? Porque me lo contaba como si fuera una noticia, como algo más en el mundo. Y realmente esos cuentos, esa narrativa antioqueña del eje cafetero, todos nosotros la tenemos grabada como parte de nuestro ADN, porque todo lo que es el miedo también es nuestra cultura. Es después de lo que nos dejaron los españoles, esa cultura de poscolonia, esos miedos también son nuestros. Es nuestro el Moán, es nuestra la bola de fuego, es nuestras esas brujas. Y eso tenemos que conservarlo como si fuera un patrimonio cultural. Y por eso es que realmente tenemos que sentirnos orgullosos de esos relatos, de esos monstruos, y de eso que también nos da miedo, porque es nuestro capital cultural. Y por eso, como les decía ahorita, para mí este libro, esta trilogía, es un homenaje a mi abuela, a mi mamá, pero sobre todo a mis raíces antioqueñas, y por eso es profundamente colombiano. No en vano, uno de los tomos es amarillo, rojo, azul, porque obviamente es la apuesta mía como escritor colombiano de mostrar una narrativa para otros países. De hecho, uno de estos relatos recibió el primer puesto en un festival en España, de lo cual me siento muy contento, porque es una manera en la cual los colombianos empezamos a mostrar que tenemos una narrativa distinta a la crónica negra, sino que también podemos apostarle al terror y la fantasía. Gracias. Nosotros encontramos en Relatos Macabros una serie de historias, una serie de vínculos con el folclore antioqueño. ¿Qué podemos encontrar en uno de los tomos que se diferencian de los otros dos? Te voy a dar una respuesta como a lo AC/DC, solamente la portada. Porque realmente todos tienen 30 cuentos y todos tienen que ver como en unos se habla del folclore americano, del europeo y del que sucede en todas partes de Colombia. Es decir, acá está Cali, Boyacá, Bogotá, Bogotá Antigua, Santander, Los Llanos. ¿Por qué? Porque obviamente también es importante nosotros mostrar como una diversidad cultural. Acá encuentran desde lo que son las brujas, zombies, monstruos, etc. Pero todos vistos desde una forma de vista un poco distinta. Porque obviamente, ¿qué es el monstruo? El monstruo es lo que tú no puedes amar, es lo que llamaríamos el extranjero, lo distinto a ti. Por eso es que detrás de todo esto hay una filosofía. Es decir, realmente lo que es la monstruosidad desde la antigüedad hasta nuestros días ha variado. Entonces, creo que en últimas esto era un solo volumen de 1200 páginas. Entonces, realmente todo funciona orgánico en estos relatos. Pero entonces yo tendría que leer cada uno de estos libros encadenado a otra historia, las historias van por aparte. Solamente hay dos historias que se ajustan, es decir, entiendo como esos nudos narrativos. Hay uno que se llama La Casa de la Bruja,
y tiene que ver con otro que se llama La autopsia de la bruja. Esos son como los dos puntos en que se encuentran, pero en realidad, como les digo, son relatos en los cuales hay una gran variedad. Entonces no son piezas que no, es que me lo tengo que leer en orden o cada uno tiene que ver con otro. No, son 30 relatos que son muy cinematográficos, son muy visuales. Hablemos un poquito de terror. Nosotros estamos hablando de terror y podemos nombrar distintos géneros, podemos hablar de terror psicológico, novela negra, podemos hablar de terror cósmico y cada uno de sus exponentes. ¿Dónde se encaja Luis? ¿Dónde en ese terror que maneja él? Sabes que hay algo que es muy interesante. La palabra terror viene de tierra, es decir, realmente lo que a nosotros nos puede afectar corpóreamente. En cambio, cuando tú hablas de pánico, es el miedo a la naturaleza. Por eso se hablaba del dios Pan, el de los romanos, el que tenía los cuernos. Por eso es el miedo. Cuando tú entras a un bosque a oscuras, tú no sientes terror, tú sientes pánico. Cuando sientes que vas a recibir una lesión física, sientes ese terror. Pero cuando obviamente sientes que has caído en un abismo moral y tienes miedo de tus propias acciones, tienes ese horror, porque el horror es del alma. Esa es la gran diferencia. Entonces, por esa razón, acá, yo que trato de buscar acá, trato de encontrar un poco del asombro. Y creo que eso es lo que ustedes van a encontrar en estas 30 piezas. Realmente no solamente es terror, emoción, sino asombro, porque la idea es descolocarte a ti con mi lógica para llegar a que cuentes algo totalmente distinto. Acá vas a encontrar pirámides invertidas, vas a encontrar una fantasmagoría que obviamente no está, digamos, en Hollywood, que es un refrito. Eso es algo que obviamente está hecho desde el hígado, desde el corazón, para obviamente tocar otros corazones, otros hígados. Esa es la lógica de la emoción. Bueno, acá aparecen un par de historias, si nosotros vamos a hablar de referentes en cuanto al terror. Berenice y la Casa Usher. Ok, empecemos. ¿Por qué Berenice? Berenice es hermoso. Es uno de los cuentos de Edgar Allan Poe, en donde obviamente tenemos a un hombre obsesionado por los dientes de una mujer. Pero acá se empieza a cruzar la belleza con la enfermedad. Y obviamente Edgar Allan Poe, estamos hablando que Edgar Allan Poe es de 1850, y esa es una época de un florecimiento increíble de hombres en Estados Unidos. Tenemos a Walt Whitman, tenemos a Thoreau, tenemos a muchos, y entre esos está Poe. Y realmente para mí Poe es muy importante. Por eso yo quería hacer mi reinterpretación de Berenice. Y para los que lo vean, acá sucede dentro de lo que son las guerras napoleónicas. Entonces empieza a tomar un cuerpo distinto como de drama. La misma cuestión pasa con la Casa Usher. La Casa Usher, para quienes les gusten los relatos de casas fantasmagóricas, porque todos hemos estado en alguna casa en la cual a veces sentimos que tiene mala energía, porque a veces las casas, en cierto modo, te llaman con su propia energía, te condenan a veces, y a veces quienes han vivido en una casa vuelven y repiten sus propias personalidades, como que pareciera que esos muros no nos dejan salir. Eso es lo que sucede en la Casa Usher. La diferencia es que realmente acá la fantasmagoría está mezclada con el vampirismo. Y para no hacer spoiler, la Casa Usher de Poe, que lo amo, tiene 8 páginas. Acá la Casa Usher tiene 250 páginas y sucede en la actualidad, donde obviamente los hermanos Usher Crowley tienen una fundación para niños con cáncer, pero tal vez sus fines no son los mejores, y eso es lo que van a ver acá, de realmente cómo puede ser la peor fundación para niños en la Casa Usher. Realmente es aterrador. Ese proceso de tomar una obra escrita hace cientos de años, tomar un referente como Poe y poderlo adaptar a una situación más moderna, más para acá. Cuando uno habla del proceso creativo, usted se sienta a escribir ya, y no. Antes de ese proceso, digamos que hay una preproducción. ¿Cómo viene a ser ese proceso de preproducción antes de llegar a esta adaptación de Berenice Casa Usher? Bueno, ahí les va. ¿A quiénes de acá les gusta el rock pesado? Yo sé que ustedes. ¿Quiénes son los metaleros? Bueno, sí que vemos unos metaleros. Bueno, dentro del heavy metal hay algo que es muy interesante, que es que se hacen covers.
Si la ves metálica es un cover de Iron Maiden, o a veces de pronto, digamos, eso es muy común. Pero realmente para hacer un cover hay que entender la esencia de la canción y no repetirla, y cantar en su propia voz. Por eso es que, por ejemplo, acá hay dos covers, Casa Usher y Berenice, pero obviamente no estoy yo tratando de imitar a Edgar Allan Poe, no, estoy tratando de encontrar cuál es la esencia de Berenice, cuál es la esencia de Casa Usher, para poderla reinterpretar en argumento con mi propia voz y mis propios trucos como escritor. Ahora, les voy a contar acá en 5 minutos cómo perder el miedo a la página en blanco. ¿Van con eso? Vamos con eso. Todos a veces hemos tenido nuestro momento en el cual uno dice, escribo un cuento, hago un cuento, ¿cómo diablos? ¿Cómo hago para escribir un cuento? Esto es muy simple. Yo he tratado de armar todo esto en 5 pasos. El primero, tienes que saber que lo que vas a contar es una verdad. El cuerpo humano solamente entiende de verdades y mentiras. No, mi amor, yo salí a dar una vuelta, llama al mecánico, tus ojos se dilatan, estás asustado, etc. Estás diciendo una mentira. Y obviamente eso no puede pasar con los escritores. Los escritores, no importa que tú estés hablando de ficción, no importa que estés hablando una ficción histórica, tú tienes que contar tu propia verdad. Y para eso te la tienes que creer. ¿Cómo te la crees? Comiéndote tu propia verdad. Es decir, paso 1, haga una sinopsis de qué es lo que va a contar. ¿Entiendes? Juego de Tronos, un mundo obsesionado por el poder. Esa es la premisa de Juego de Tronos. Ahora, empiece a dibujarlo. ¿Por qué? Porque obviamente tus manos tienen que entrar en la artesanía de la escritura, y la artesanía de la escritura está en el papel y la hoja en blanco. Nada más asombroso que una hoja en blanco. Una hoja en blanco puede ser un muro contra el que te golpeas, o todo un Everest que quieres alcanzar, lograr y poner allá tu bandera, ¿me entiendes? Pero realmente no le tienes que tener miedo, le tienes que tener el deseo, hambre a esa hoja en blanco. Entonces, cuando tú tienes esa hoja en blanco, no te pones a escribir, te pones a dibujar. Dibuja, porque la cabeza te entiende en proporciones. ¿Cuál es el malo? Lo entiendes en proporción, en antagonismo con el bueno. Pero eso lo entiende la mano cuando lo dibuja. Luego, escribe la escaleta. Yo trabajo, porque mucha gente me dice, hey, esto funciona, esto parece como relatos de cine. Tiene una razón, porque yo lo escribo como si fuera un guión. Es decir, son escenas. Y luego les cambio el tiempo, y en ese momento me empiezo a repetir una y otra vez mi cuento, hasta que me lo creo, hasta que es una verdad. Cuando yo estaba escribiendo Casa Usher, yo despertaba y me sentía en esa Casa Usher. Realmente, cuando yo escribo sobre mis monstruos, los pinto, les dibujo cuál es el sistema nervioso, cómo comen, cómo excretan, cómo mueren, cómo viven, cómo se reproducen. Cuando siento que esas escamas de ese monstruo, ese pelambre de ese monstruo es real, puedo decir, lo puedo escribir, tengo derecho a escribirlo. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una verdad. Eso es lo que tienen que hacer ustedes cuando quieran escribir un cuento, estar seguros de su verdad y expresarlo. Ese es el cuento. Hay algo que llama la atención, lo acabas de mencionar. Cuando yo estaba leyendo Relatos Macabros, cuando arranqué a leerlo, y arranqué por el primero, por La Casa de la Bruja, solamente en el prólogo, no me había adentrado en los relatos, y ya uno logra ubicarse como el espectador desde afuera, una cámara aérea, donde alcanza a ver todo el evento sin estar ahí. Eso se logra, ese efecto cine, por llamarlo de alguna forma, hace parte de todo esto de cruzar la página en blanco, de asimilar cada uno de esos personajes en cada una de estas situaciones. Pero entonces, ¿cómo llegar hasta allá? Es muy simple. Cuando tú escribes, ¿saben qué tienes que tener en tu cabeza? La idea que tienes acá, una cámara. Una cámara. ¿Y qué te registra una cámara? Acciones, movimientos. Una cámara no te registra pensamientos. Si se dan cuenta, un tema tan curioso.
Porque obviamente uno dice, porque hay libros que a veces te dan un poco de dificultad, porque obviamente el personaje está en una constante reflexión, en una constante digresión, pensando, y eso a veces funciona, pero a veces no. Realmente todos estos relatos, yo trato de manejar la técnica de sentir que tengo una cámara en el hombro. El personaje abre la ventana, sale, mira, etc. Es decir, son acciones. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la reflexión? La reflexión está intrínseca. ¿A qué voy? Yo nunca voy a decir es que un personaje era malo, ¿no? Prefiero que el personaje le corte la mano a otro y ya eso es suficiente vileza para entender que es malo. No voy a decir que es que, no, es que era un personaje monstruoso, terrible. No, se comió el bebé, punto. Ya mirará usted si eso era bueno o era malo. Entonces, así funciona. Es decir, no tengo juicios morales sobre mis personajes ni sobre, pues, realmente el exterior, que eso prácticamente es lo que nos tiene que llevar la literatura. No emitas juicios morales, sencillamente sé y deja ser. Y esto también funciona en la narrativa. Durán Durán. Ahí está. Ok, entonces, describimos la situación, y la situación es la que le da la caracterización a cada uno de los personajes. Quien dice si es bueno, si es malo, y eso pues queda a juicios del lector. Ajá. ¿Tienes por ahí un ejemplo más? No. Algo que podamos apreciar. Te tengo algunos cuentos. Dale. Algunos cuentos. Que te quería leer algunos poemas. Pero bueno, listo. La cena del rey. Les voy a leer algunos microcuentos que van a aparecer en un pequeño libro el otro año que se llama Las monedas del banquero. Son microcuentos. Ninguno de estos ni expresa la narrativa de los relatos macabros, pero son pequeños cuentos. La cena del rey. Era un rey tan cruel como caprichoso. Entonces, sus cortesanos le formulaban los más asombrosos planes para alejarlo de su hastío. Una noche le condujeron al nuevo restaurante del pueblo, famoso porque allí preparaban con maestría todo tipo de carnes. El cocinero le hizo la venia al rey y le preguntó qué deseaba cenar. Ave, res, pescado, cerdo, marisco, caballo, ¿cuál carne desea, mi señor? A todas respondió el rey con bostezos y desinterés, pero al final respondió con una amplia sonrisa: quiero esa carne, cocínela y sírvala. Con su índice señalaba al obeso hijo del cocinero, que jugaba con unas fichas de madera al fondo del restaurante. Es mi hijo, no es una carne en venta, gritó con pavor el cocinero. Si no lo cocinas, pediré en salsa de manzana todas las cabezas de tu familia, respondió el rey bastante ofendido. Antes de medianoche, el cocinero, con lágrimas en los ojos, le sirvió al rey la carne escogida, preparada con crema de champiñones y especiada con pimienta y laurel. Cuando el rey probó el primer bocado, hizo una mueca de asco. Pero cocinero, ¿por qué no me advertiste que la carne de tu hijo sabía igual a la del cerdo? Me cae terrible, mejor prepárame un pescado de mar. Y de un manotazo retiró aquel plato. Fin. ¿Alguna alergia? Uno nunca sabe, Leo. En la situación. Ya nos estabas hablando del tema de sentarse frente a la página en blanco, pero vamos a una atmósfera un poquito más personal. A ver. Una atmósfera en donde vos tenés algún tipo de rito antes de sentarte a escribir, creas una atmósfera, pones, qué sé yo, Carmina Burana, algún tipo de música, iluminación, algo que te lleve como a... sí. Saben que, la verdad, yo eso sí hago algo, me gusta mucho escuchar música. Yo hago una cosa, pongo siempre un disco, no importa si es de Telio, o si es de Mozart, o si es de Schubert, o si es de Sibelius, o el que sea, y lo repito una y otra vez. ¿Por qué? Porque los escritores escriben es con el oído, siempre es con el oído, porque es el sentido del ritmo, sobre todo se siente en la poesía. Entonces nunca cambio ese disco hasta que termino esa obra.
Porque si cambiara, por ejemplo, uno de Black Sabbath por uno de YouTube, pierde inmediatamente el sentido del ritmo. Entonces siempre trato de mantenerme en esos ritmos y esas métricas de la música. Pero el resto, como les digo, siempre trato de tener, y creo que lo he mostrado mucho en mis redes sociales, tengo todos los diagramas y todos los dibujos antes de empezar a escribir. Nunca empiezo a escribir algo sin saber qué voy a decir. Siempre tengo que saber el final. Todo. Si no, vas a sentirte en algún momento confundido con tu narrativa. Entonces todo se va concatenando. Lo único que entonces estás haciendo es utilizando un medio para escribir la historia que ya tenía dibujada. Claro, siempre tienes que saber exactamente hasta dónde va tu narrativa, porque es como trabajar con una partitura. Digamos, si tú escribes con escritura automática de lo que te va pasando en tu cabeza, ¿qué va a pasar? Que al final tal vez no te vas a sentir tan cómodo con tu texto. Y algo que es muy importante, generar como ciertos brincos y ciertos momentos de tensión y de cruce por lo de los personajes. Entonces, para crear, por ejemplo, una curva de personaje, si era bueno, terminó siendo malo, lo tienes que tener planteado desde el comienzo, no que la narrativa te lleve. Tú eres el dueño de tu narrativa. Y por eso escribir es tan necesario. ¿Tú por qué escribes? Por una razón simplísima, para liberarte de lo que tú has sido, del peso de tu existencia. Por esa razón es que tú escribes. Porque cuando tú escribes, eso te libera. Es decir, te abandona ese ego al cual tú te has fosilizado, te has apegado y te vuelve una tercera persona, donde entre el yo y la tercera persona hay una distancia, hay un puente. Y por eso escribir te libera. Es eso. Ok, hablando de liberación, usted llega y empieza a escribir y arranca la historia, la tiene dibujada, se presenta el bloqueo. Puede suceder. ¿Ha sucedido? ¿Y cómo lo ha superado si ha sucedido? No, me toca devolverme. No hay forma. Me toca devolverte. Es que es como una máquina. La escritura es como una máquina. Tú tienes planteado tu plano y en ese plano ya lo has pensado, lo has decidido, lo has soñado, lo has tenido en tu cabeza tanto tiempo que ya cuando vas a escribir ya no te puedes confundir en esa narrativa. Ya la tienes clara. Yo tengo una cosa, yo hasta trato de soñar, yo tengo una técnica que es muy de Salvador Dalí, pero a mí me funciona, que es tratar de, yo siempre tengo una agenda y un esfero debajo de la cama, siempre, y en cualquier momento me despierto y tomo notas. ¿Por qué? Porque es mi manera de soñar una y otra vez lo mismo. Es algo de lo que planteaba por ejemplo Jorge Luis Borges en Las ruinas circulares, donde tenemos a un hombre que está soñando a su propio hijo. Lo sueña con sus pelos, lo sueña con sus huesos, lo sueña con su sistema sanguíneo. Es decir, ese hijo tiene que salir como él lo ha soñado, no puede salir de la imperfección en esa mitad. Es decir, que ya quede mal escrito es otra cosa, pero obviamente la estructura y el guión está. Entonces, te conviertes en tu principal crítico, tu editor es tu principal crítico. ¿Cómo viene ese ajuste a la parte final antes de llegar a la publicación? El editor, naturalmente siempre es necesario que haya un editor, pero de todas formas cuando tú escribes tienes que estar pensando en algo que tú has deseado leer, en algo que has querido ver, porque obviamente ¿qué sucede? Si tú escribieras para realmente, te voy a dar un ejemplo, complacer a tu papá, a tu mamá, a tu novia, a otras personas, al final vas a terminar escribiendo algo que tú no quieres. Tú eres tu principal comensal con el arte. Tú pintas porque realmente te gusta cómo queda ese cuadro. Tú escribes porque necesitabas contar ese cuento. Eso es algo que tú lo necesitabas. Pero obviamente que al final hay un editor que te ajusta detalles, pero obviamente es eso. Bueno, todo eso en cuanto a la escritura y en cuanto al género del terror. Pero ya después pasamos de esa prosa a la lírica en la poesía. Ajá. Porque también le jalas a la poesía. Sí. Bueno, entonces, escritor terror, mañana el poeta. ¿Cómo viene a ser ese patinar? No, perfecto que preguntes eso y ahorita voy a leer algunos poemas. Pero, como decía Baudelaire, tú siempre tienes que escribir con poesía. No importa que sea prosa, no importa que sea una biografía. Tú tienes que escribir dominado, enamorado de la poesía, de la belleza del idioma. Había un gobernante, Carlos V,
de España o Carlos I de Alemania, él decía algo muy interesante, decía, el alemán se inventó para ordenar a los soldados, el francés para enamorar a las mujeres y el español para hablar con Dios. Porque decía eso, por la riqueza de vocablos que permite el español, porque el español realmente es un idioma del cual todos deberíamos sentirnos infinitamente orgullosos de ser hispanoparlantes, porque es un idioma que permite alcanzar las cuotas más bellas en lo estético y también las más profundas dentro del pensamiento. El español es un arpa, es un piano. No solamente es un lenguaje con el que tú te comunicas, tiene una musicalidad y tiene una fuerza. Entonces, pues realmente la poesía, no importa que sea un cuento, no es un cambio de switch, solamente que obviamente estás escribiendo poesía y esa es tu arte. ¿Y con qué te sientes más cómodo? Yo te diría que con ambas. Ahorita, por ejemplo, miren que en este de La peste de los solitarios es una novela, pero al final termina con un pequeño poemario. Entonces, pues, les voy a leer algunas piezas de ese poemario. Este se llama Oda a un vecino muerto. No supe quién era, hasta que me informaron que era el esposo de la señora del jardín de las petunias blancas. Tampoco sabía el nombre de ella. ¿De qué murió?, pregunta alguien con miedo. De cáncer, de viejo, responde otro con alivio. Nos saludamos de lejos, sin aprendernos jamás nuestros nombres. Al final, todos salimos con pañuelos blancos a la puerta de la casa. Cae la lluvia, avanza un largo carro negro por el vecindario. Qué triste morirse con lluvia, se queja alguien. Peor, morirse con sol, lo consuela otro. La viuda camina de paraguas, saludando con la mano a sus vecinos. Desde el fondo de la calle, su esposo dice adiós y la lluvia no lo moja. Me han quitado mi cuerpo, no mi casa, refunfuña antes de regresar. Para mí es una de las facetas de la poesía. Pues yo siempre que he seguido la trayectoria tuya me he fijado más en la escritura que en la poesía. Pero llama mucho la atención que sigue siendo muy descriptivo tanto en las situaciones como en la poesía. Porque es que tiene que haber una narrativa. Es decir, por ejemplo, uno de los poemas más hermosos, digamos, está en la poesía llanera. La poesía llanera, por ejemplo, El espanto y el caporal es bello, pero te está contando un relato y te está pintando una escena. Entonces, eso es importante que siempre estén de la mano. Esta se llama Aria de funeral. El aria es una pieza de ópera dramática. Mamá ha muerto esta mañana. Es lo único que mi cabeza repite una y otra vez. Hoy su habitación me resulta igual a un nido. Cada ramita, cada hoja allí estaba diseñada para la sobrevivencia. Pero cuando del ave apenas quedan las plumas, todo luce tan inútil. El inhalador del asma, una manzana seca en el nochero, un libro marcado a la mitad y el control del televisor. Mamá ha muerto esta mañana. Me repito en un mantra de aceptación, a medida que bajo las gradas hasta la cocina. En la estufa reposa una olla con sopa de tomate y nunca tendré ánimos para tomar una cucharada. En el refrigerador hay un tarro de helado, vencido desde cuando le informaron que ella tenía diabetes. ¿Puede una cocina encapsular el tiempo? No lo sé. No tengo esa respuesta hoy. Cierro la puerta de la casa. Afuera los edificios y las calles dibujan una catedral de cúpulas invisibles, donde resuena un aria cuya letra no entiendo.
mamá ha muerto esta mañana, me dijo por última vez, y me alejo arrastrando fuera de mí un inútil cordón umbilical. Fin. Este asunto de la literatura, del terror, me imagino que tuvo que tener todo un camino de preparación para llegar hasta donde has llegado. Cuéntanos cómo ha sido ese camino, esa preparación para llegar hasta acá. Mira, la verdad realmente mi vida con la literatura ha sido un poco itinerante, es decir, viene y va. Realmente la primera novela que yo escribí fue algo muy curioso. Se ganó un premio con el Ministerio de Cultura, era de zombies. Cuando yo le dije a mi mamá, mamá, me gané esta novela, me dijo, seguro no la leyeron, porque realmente era una novela con un grado de violencia tan salvaje que no entiendo por qué la premiaron. De verdad, yo también concuerdo con mi mamá, nadie la debió haber leído. Y salió, bueno, realmente funcionó. Algún día la reeditaremos, Lázaro, el libro de las muertes. Para mí fue como ok, perfecto. Y no volví a tocar la literatura. Luego la seguí como escribiendo por el tema de poesía, con cambio, y me pasó algo muy curioso. Gané 2 veces el concurso de poesía de los Andes, en Bogotá. Pero para mí la poesía era como algo que me gustaba, que a la vez no, como que se me sentía y no. Y al final me pasó algo muy curioso, que me terminé dedicando a la publicidad. Y es algo que yo les quiero decir a todos ustedes. Ese corazón que ustedes tienen, en realidad no es algo que solamente sirve para bombear sangre. Es una brújula. Les avisan dónde está el dolor, les avisa dónde está la emoción. Si ustedes están escribiendo y algo no les duele o no les emociona, no lo están haciendo bien. Tiene que ser algo que les cause dolor, que les cause emoción. Toda rosa tiene espinas, por eso nosotros necesitamos del corazón. ¿A qué voy? Yo me dediqué mucho tiempo a la publicidad, y ahorita que vuelvo a la literatura, al arte, a la poesía, le estoy haciendo caso a mi corazón, de hacer lo que tengo que hacer. Entonces por eso te digo, ha sido una relación itinerante mía de no escuchar el corazón, consistente ahorita de hacerle caso, y por ejemplo estar aquí con ustedes. Entonces pues realmente ya ahorita prácticamente es un capítulo definitivo en el cual ya me estoy dedicando a la literatura. Pues en año y medio hemos publicado 5 libros, ahorita viene el 6º y tenemos 6 preparados para el otro año, porque pues realmente ya es un compromiso de vida. Crecer duele, ese es el resumen. Pero mira que realmente tiene una gran belleza. Mira que, por ejemplo, yo pienso mucho en la mantis, cuando necesita romperse a sí misma para que su exoesqueleto crezca. Pienso en las serpientes, cuando dejan sus pieles atrás. Piensen en sus roperos, en sus closets. Yo miro el mío. Tengo cuando fui ejecutivo, cuando fui creativo, cuando no supe qué hacer, y ahí está toda esa ropa, como si fueran mudas de piel de una serpiente que no se ha ubicado consigo misma. Realmente, en últimas, sí, es necesario eso, pero de todas formas, también ese crecimiento te impacta, pero es necesario, realmente es necesario a veces despiezarse para encontrar la luz en muchos momentos. Buen punto. No sé si acá haya alguien que esté incursionando en el tema de la escritura. Yo estoy incursionando en el tema de la escritura. Y Luis ha sido un guía, un mentor, ahora que estoy pues incursionando en este tema y precisamente la temática del terror. Pero así como yo he tenido la oportunidad de compartir contigo, tener conversaciones enriquecedoras, diferencias en cuanto a puntos de vista de qué es lo que tiene que hacer un personaje en algún momento, porque la hemos tenido, debe morir, no debe morir, y no de esa forma. ¿Qué nos puedes aconsejar, qué puedes aconsejar acá a quienes están incursionando en el tema de la escritura, en general, no solamente de terror, sino de la escritura? ¿Quieren que les diga una cosa? Háganse caso a sí mismos. Les voy a decir una cosa que me parece importante que lo sepan.
Nosotros estamos sobresaturados de información. Nunca el ser humano, desde la antigüedad hasta nuestros días, había estado tan sobresaturado de información. Redes sociales, los TikTokers, los YouTubers, todas las redes sociales, los que les escriben, el grupo familiar de WhatsApp, que a mí menos mal me sacaron. Realmente todo eso es una corriente, estar uno conectado a información una y otra y otra y otra vez. Prenden acá, a mí me llaman los de DirecTV, de que si quiero canales de deporte, que si quiero unos canales de Peppa Pig, que si quiero una cosa religiosa. Mira, no tengo hijos, soy malo para el deporte y soy ateo, no me sirves. Realmente estamos sobresaturados de información. ¿Y qué es lo que ha pasado con eso? Se han perdido de la única voz que ustedes necesitan escuchar, la de ustedes mismos. Desgraciadamente les quiero decir esto, todos acá necesitamos una especie de detox de silencio. Apaguen esos celulares al menos 1 hora al día. No dejen de estar necesitando que necesitan estar en un lugar una y otra vez. Yo crecí con el teléfono fijo, me encantaba que uno llamaba, venga, voy a llamar a Victoria. Me contestaba el papá o la mamá, y obviamente le decían a uno, venga mi hijo, venga aquí a almorzar, se toma una cerveza conmigo, acá mi hijo, y yo conozco. Pero obviamente cuando todo pasa en redes sociales, toda esa transmisión de conocimiento se pierde. Entonces les quiero decir, hay un problema. Todos nosotros estamos sobresaturados de información. Y no se nos han dicho. Porque todo lo que les dicen es que les damos más minutos, les damos más espacios para que hablen. No, no necesitamos hablar, necesitamos hacer silencio, escucharnos a nosotros mismos. Eso es lo que yo les quiero decir para quienes quieran ser escritores. Desintoxíquense y escúchense por primera vez. Seguro que tal vez lo que son de adultos no era lo que querían de niños, se los aseguro. Sí, en realidad uno se aleja. En lo personal a mí me pasó. Cuando estaba en el colegio no le hacía caso al tema de la orientación vocacional. Yo no sé si alguno de ustedes en algún momento diligenció un formato donde le hacían múltiples preguntas sobre qué era lo que le gustaba hacer. Y a mí me salió escritor. Terminé negocios internacionales, los escritores, pues, totalmente perdido. Me metí a hacer negocios internacionales. En este momento trabajo con educación superior, con la gobernación de Antioquia, pero totalmente separado de esa situación en cuanto a lo que terminé como pregrado. Y ahora que estoy retomando el tema de la escritura y alcanzo pues siento que cuando escribo estoy bien. No me estoy quejando de mi trabajo, no, lo amo y lo amo mucho. Amo llevar la educación superior a todos los habitantes del departamento. Pero cuando me siento a escribir es una atmósfera completamente distinta. Pues es muy distinto a esa situación que estás haciendo en cuanto a tu título profesional. Y luego cambias y dices, me voy a sentar a escribir. Es totalmente liberador. Es que es algo que se necesita. Mire que ustedes lo que necesitan es liberarse. Necesitan soltarse un poco de la identidad que ustedes siempre han creído tener. Ustedes creen que obviamente algo los define. No, nada los define. Nada los definía hasta este momento. Ustedes tienen la oportunidad siempre, como tiene una serpiente o una mantis, de soltar ese lastre que llevaba atrás. Y es necesario hacerlo. Hay algo que, por ejemplo, es importante decirlo. Mi literatura, me parece darme aquí un espacio aquí al respecto. Mi literatura es profundamente feminista. No solamente porque la gran mayoría de mis personajes más queridos son mujeres, sino porque siempre está enfocado en la importancia de la mujer. Mi primer apellido es Arenas, pero con el que firmo mis libros es su escudo, por una razón simplísima. La civilización existe en el momento en que una mamá, no importa que haya tenido un día de M en el trabajo, no importa que haya tenido el peor de los días, llega a la casa y abre un libro y se sienta a leerle un cuento a un niño, a su hijo.
Ese momento cuando comienza ella, había una vez en una tierra muy lejana, se los aseguro, ese es el comienzo de la civilización. Ese es el comienzo en que tú le estás contando a alguien, oye, vamos a soñar, vamos a pensar en algo en grande. Realmente lo que tú has creído que es tu carne, y que es tu cárcel, y que es tu personal, no, hay mucho más allá. Y ese es el comienzo de contar un cuento. Y esa narrativa, de mi lado, viene por el lado de mi mamá y mi abuela. Por eso es que obviamente yo digo que todo esto es un homenaje a mis raíces antioqueñas. Porque te digo, yo fui feliz de que me crió mi mamá, mi abuela, 6 tías, y lo digo con cariño, 2 empleadas, porque también a ellas yo les escuchaba sus historias. Sí, en última yo puedo decir que he sido bendito entre mujeres, porque realmente todas me cuentan sus historias, y yo simplemente he sido como una esponja que recibo eso. A propósito, voy a leer 2 poemas cortos y ya te dejo seguir acá con esto. Pensa en su casa, ¿no? Que me parece importante. Este poema se llama Oda a una chica ahogada. Siempre hay una chica ahogada de palabras y muriendo por decir algo, en cualquier colegio, en cualquier matrimonio, en cualquier lugar. ¿Qué hace de una garganta una cárcel? ¿Qué hace de una lengua una mordaza? Se pregunta la chica ahogada. Pero las respuestas son tan firmes y huecas como catedrales. ¿Qué me hace escribir catedral?, me pregunto yo. Siempre hay una chica ahogada de palabras y viviendo por callar algo, en cualquier oficina, en cualquier divorcio, en cualquier lugar. ¿Qué hace de un corazón un alcatraz? ¿Qué hace de una mente una gorgona? Se pregunta la chica ahogada. Sin embargo, toda cárcel invisible tiene una llave y un cerrojo invisibles también. Pronto la chica hablará y el mundo no sabrá cómo apagar el fuego de sus palabras. Fin. Y el segundo que les iba a leer de todo esto es el poemario de la peste. Se llama Poema a la hija que nunca quise tener. Los pájaros se disputan tu esqueleto de alpiste, se han llevado hasta tu sombra. Las hormigas esconden tu corazón de azúcar. Tampoco quedaron tus gritos. Eras un barco haciendo luces en la noche para que algún puerto te dejara atracar en su playa. Ningún útero te abrió la puerta. Mi niña fantasma y azul, tiritando sin huesos bajo la lluvia. Y yo no quise darte mi sangre. El mundo es un lugar demasiado triste para invitar a alguien, me repetí durante años. Pero, ¿cómo quisiera, en este atardecer naranja, ver tu sombra bajo un columpio? Tú, hoja de otoño, que no paras de mirar el vacío. Fin. Están en la peste. Está en la peste. Bueno, Fíjate que es terror. y si nosotros tuviéramos la oportunidad acá de conseguir estos libros, listo, está bien. Pero, ¿dónde más? Pues porque vos vas a estar esta semana aquí en Medellín, tenés una agenda, donde puede ir a verte. Sí, miren, la verdad tengo mucha alegría ahora sí de estar aquí en Medellín. Voy a estar una semana entera, magnífico, donde voy a tener presentaciones en 3 bares. Voy a estar en Retro Rock, donde voy a estar ya haciendo poesía oscura. Es decir, realmente acá ya es un poco más Baudelaire. Realmente esta pieza que voy a estar interpretando en Retro Rock se llama 13 Salmos para Satán. Luego voy a estar en Rock Symphony y en Thanatos, donde voy a estar presentando los relatos macabros y leyendo algunos cuentos.
Y luego voy a estar en el bazar de Jack House desde las 2 de la tarde. Les invito a que entren a mis redes, suescu.blog, para que me sigan. Yo escribo, respondo a todos. Y para quienes ya se quieren hacer a la trilogía de los relatos macabros, ingresen a www.relatosmacabros.com. Nosotros acá estamos haciendo algo chévere. Obviamente, como estamos acá en Medellín, estamos pidiéndolos para que obviamente los puedan recibir sin entrar en costos de envío. Entonces, pues ya ese tema es ya que lo puedan recoger acá directamente en Medellín. Entonces, o también pueden hablar con Victoria. Realmente ese es el tema. Victoria es el adulto responsable de esta gira. Entonces, básicamente es eso. Sí, ella es Victoria. Entonces, básicamente es eso lo que nosotros tenemos con lo de los relatos macabros. Ok, listo. Entonces yo creo que sería bueno que creáramos un espacio para que los espectadores empiecen a hacer preguntas, más de interacción con ellos, porque vinieron, pues no nada más a escucharnos, la verdad. Todas las preguntas que tengan, bótenlas, queridos. Por acá. Hola, querida. Quería preguntarte, ¿en tu momento de escribir lo haces desde el papel, desde un inicio, o lo haces directamente en el computador? Yo trato de utilizar mucho blog de notas. Es decir, el computador en últimas es una máquina. Ustedes tienen que sentirse en contacto con el papel, con el esfero. Cuando lleguen a la máquina es porque ya están convencidos de esa gran idea. Mientras tanto no, porque la máquina los va a aturdir. Las máquinas aturden. Pero en cambio el papel existe, es orgánico como tú. Tiene fibra, tú también la tienes. Entonces obviamente es importante uno acercarse al papel. Además el papel es mucho más amplio que cualquier programa. Puedes dibujar, hasta tus rayones tienen un sentido. La profundidad de tu caligrafía, todo. Realmente todo tiene que quedar ahí. Entonces la verdad siempre tengo eso en el papel, y ya en el papel, la verdad, si entran a mis redes les puedo mostrar realmente cómo llegan a ser esos semejantes rayones. Por ejemplo, Casa Uche prácticamente era todo un blog de rayones escribiendo en dónde estaban cada uno de los detalles. La fuente, necesito que la biblioteca está acá, etc. ¿Por qué? Porque cada una tiene una idea. Digamos, si yo voy a poner un personaje corriendo desde el comedor hasta la biblioteca, porque va a ser cazado por una entidad fantasmal, pues yo no puedo decirte que mide 3 metros. Necesito al menos 30, 40 metros para crear suficiente tensión entre un personaje huyendo de un cazador. Si vivo en 3 metros, pues lo cogió. Pero en cambio en 40 metros puedo crear todo un ambiente de tensión, que puertas no le abren, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es tener una lógica espacial dentro de la narrativa. Entonces por eso siempre lo tengo así. ¿Por qué terror, horror, miedo? ¿Por qué terror, horror y pánico? Mira que el sentimiento del miedo tiene una gran maravilla, te hace sentir frágil. Cuando te sientes frágil, te desmoronas un poquitico de todas las certidumbres que tú has tenido en el pasado. Es decir, es terapéutico que cada tanto en tu vida sientas un poco de miedo. Te lo voy a poner de algún momento. Todos durante esta pandemia hubo algún momento en el cual temimos por la vida de nosotros, pero especialmente de nuestros padres, de nuestros seres amados, ¿verdad? Y cuando tú piensas en que te podría faltar tu papá, en que te podría faltar tu mamá, sientes un sentimiento de fragilidad que te hace abrazarlo y estrechas esa vida. Y cuando abrazas a tu papá y sientes el corazón de él contra el tuyo, dices, está vivo, ¿entiendes? Pero en ese momento de fragilidad, de miedo que has tenido, abrazas la vida. Por eso es necesario nosotros contar cuentos de miedo, aceptar nuestros miedos, porque nos rompen nuestras seguridades. Y esas grietas no necesariamente son malas. Nosotros le tenemos miedo a las grietas. Yo le tengo más miedo a las formas sólidas, porque lo sólido es lo que se fosiliza, lo que se queda para siempre. ¿Y qué es lo que se queda a veces para siempre? Ahí está el machismo, el totalitarismo, la depredación. Son maneras fosilizadas del pensamiento que tienen que tener sus propias grietas y entrar nosotros dentro de una cultura más líquida. Es decir, líquido es también aceptar las cosas como vienen. Entonces, por eso el terror es necesario. Por allá.
Hola, querido. Bien, te quería preguntar para dónde vamos con los guiones originales, de pronto a los guiones originales en Latinoamérica, de pronto como explotar más toda esta escritura en series tipo Netflix, para dónde van o cómo se podrían explotar en un medio audiovisual también. Yo pienso que el tema de lo de la narrativa, ¿sí? Digamos, tú sabes que obviamente Netflix tiene ciertas políticas donde obviamente a ti no te hacen, digamos, si tú le envías un guión a Netflix, Netflix te lo devuelve por políticas legales, te dice, no, no me envíes guiones. ¿Por qué? Porque obviamente ellos tienen políticas legales como cualquier empresa de entretenimiento. Lo que tú dices es muy interesante. Nosotros acá, más que enfocarnos en literatura, nos tenemos que enfocar en diversión y en entretenimiento. ¿A qué voy? A que realmente un escritor no solamente le está aportando a la cultura, sino a la industria del entretenimiento. Entonces, nosotros hemos tenido una gran cantidad, digamos, de guiones que tú ves, que por ejemplo están enfocados, es más como en un terror físico, de obviamente que tripas, sangre, tripas, etc. Y eso la verdad realmente es algo que lamentablemente tenemos que nosotros romper como escritores y mostrar que detrás de la narrativa hay algo más grande aún. Entonces, nosotros debemos, por ejemplo, escribir con filosofía, con sociología, con arte, con música, con biología, porque obviamente eso es lo que hace que detrás de un relato que aparentemente es solo miedo, realmente estás teniendo un discurso social. Y eso es lo que realmente todos los escritores, los creadores tienen que hacer, tenemos que hacer, realmente crear un discurso y una narrativa a la cual nosotros pertenecemos. Yo quería preguntar con respecto pues a lo que decías, que tomas mucho como la cámara encima de su hombro para describir las escenas de los personajes, etc. Y yo lo quiero relacionar mucho pues con el cine que vemos hoy en día de terror. Así que ya no causa nada de terror, porque siempre te mandan screams, sustos de un momento a otro, pero no hay como ese ambiente de suspenso en el cual usted puede imaginarse el monstruo, la criatura. Como en relación con sus libros, ¿cómo se podría relacionar ese tema? Porque si a vos te describen el monstruo en 2 páginas, ya como que le pierdo sentido a eso que te estás imaginando. Claro, no, y me parece que es magnífico, digamos lo que tú dices, hay muchas maneras de llegar, hay muchos trucos de cómo crear terror. Por ejemplo, Alien, voy a hablar de Alien. Alien, ¿ustedes se han puesto a pensar por qué Alien no tiene ojos? Porque sencillamente Alien, la película que hizo Giger, el artista plástico suizo, decía, es que yo no quiero que el monstruo mire hacia algún lugar, porque cuando tú no sabes para dónde está mirando, toda acción que hace Alien puede ser azarosa, caótica, imprevista. Entonces no te veo. Cuando salió, por ejemplo, La Bruja de Blair en el 99, fue algo muy interesante, porque realmente hablaban de una leyenda. Y acá pasa algo muy interesante. Si ustedes se acuerdan, cuando estos chicos entran al bosque de Blair, primero piensan que es una leyenda cómica, como nos podría pasar con La Pata Sola o el Moán, ¿verdad? Luego de pronto dicen, no, es que esto sucedió fue hace mucho tiempo, historia. Luego entran al bosque, y allá en el bosque, al darse cuenta de el pánico, lo ominoso, lo que no se puede decir, la bruja de Blair nunca aparece, y realmente causa verdadero horror, realmente es espanto, realmente uno siente qué está pasando acá, y eso es muy bueno. Luego nosotros tenemos, por ejemplo, en los 90 hubo una cantidad de relatos, por ejemplo eso de Scream, no sé, lo que hiciste, que siempre es el asesino encapuchado con un puñal matando a todo el mundo. Esa vaina no tiene sentido, realmente no lo tiene. Lo único que tuve que hacer una cantidad de tripas mostrando la fragilidad de una cultura americana, pero en cierto modo puedo decir que el género del terror se ha cultivado muy bien desde sus raíces en Inglaterra, en Estados Unidos, en Japón. Ustedes ahorita, por ejemplo, leen algunos cuentos muy buenos que, por ejemplo, hay en Argentina, hay en España, que obviamente de algunos guiones, de algunas películas que, por ejemplo, Aquelarre, que por ejemplo salió en España. Pues ¿qué pasa? Estamos teniendo un terror más maduro, más actual.
Y eso es importante que ustedes vean el miedo como uno de los sentimientos más antiguos de la humanidad. Porque cuando aparece la humanidad, ¿qué tiene? Miedo. Miedo porque todo el universo es desconocimiento. ¿Y qué hemos hecho desde el comienzo del primer homínido? Tratar de conocer, entender todo, de ponerle un nombre. Por eso es que en el Génesis Dios le dice a Adán, todo es suyo mientras le ponga nombre. Si usted no le pone nombre, no es suyo. Y ahí es donde entra la monstruosidad, a lo que tú no le puedes poner nombre. A lo monstruoso. Lo monstruoso, digamos, lo monstruoso es algo a lo cual tú no lo puedes clasificar, no lo puedes diseccionar, no lo puedes decir, es que es así, porque obviamente, hagan de cuenta que nosotros como humanidad tenemos acá lo que es razón y lo que es no razón. Lo que comienza como la no razón en adelante es la monstruosidad. De aquí para acá es la ciencia. La ciencia siempre tiene que chocar contra la monstruosidad. Un ejemplo, la novela Frankenstein de Mary Shelley, que es la gran feminista de las letras. ¿Qué tenemos acá? ¿Alguna vez tuvo un nombre lo que llamaríamos Frankenstein? No, lo llaman monstruo, el engendro, la cosa, no fue capaz de ponerle un nombre a eso. ¿Por qué? Porque si le hubiera puesto un nombre, lo humaniza y ya inmediatamente pasa hacia la ciencia. Mientras no tenga nombre, mientras no sea clasificable, es terror, es espanto, o entra dentro del territorio de lo divino. Claro, por el momento uno lo ubicas con Víctor Frankenstein. Por acá. Bien. Pero cuando empezamos a amar esa monstruosidad, eso no es humanizar, porque a Frankenstein lo amamos, ¿cierto? Por ejemplo, estaba recordando las películas de Hayao Miyazaki, por ejemplo, El viaje de Chihiro. Hay terror, pero también hay un asunto como poético, hermoso, que uno finalmente termina amando la película y no odiándola. También está Kiriko y la hechicera, por ejemplo, ¿cierto? Es terror que sufre esa mujer, pero que finalmente es la humanidad, ¿cierto? Pero entonces la pregunta es cómo empezamos a amar también ese terror o a incluirlo o a introducirlo dentro de nuestro sentimiento. Mira que tu pregunta es muy linda y la verdad te la voy a responder con una novela que es la de La forma del agua, Guillermo del Toro. Hay algo que es muy lindo que obviamente nosotros prácticamente podríamos dividirnos entre lo que amamos, lo que no amamos y lo que jamás podríamos amar ni por error. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esa película? Con lo que tú me dices es la aceptación. Y realmente a veces el tema de lo que nosotros calificamos como lo que nos da miedo, el monstruo, es lo que nos es ajeno, lo que nos es foráneo. Yo pienso mucho, por ejemplo, en la cacería de brujas en Europa. ¿Cuántas mujeres no terminaron condenadas a la hoguera porque sí? Hubo un libro horrible que se llamaba El martillo de las brujas, que decía que si a una mujer era condenada por hechicería y si la echaban al agua y esa mujer flotaba, era bruja, porque se supone que las brujas no tienen peso. De ese tamaño eran las lógicas de ese momento, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero que va a pasar con esto? Nosotros tenemos que aceptar lo que nos es extraño, aceptar lo que nos es extranjero. Y esa es nuestra manera en la cual también esos monstruos, como tú dices, se tienen que ir reduciendo. Porque realmente cuando tú me hablas de los monstruos de la antigüedad, Circe, Hera, el Minotauro, ¿ok? Pero resulta que nosotros ahorita estamos enfrentando otros monstruos que vienen a ser el machismo, la depredación, todo lo que obviamente ha generado la actitud que nosotros tenemos, no solamente hacia otros humanos, sino también hacia otras especies. Hemos creado monstruos mucho más peligrosos, y lo que realmente resuelve esa diferencia entre lo que nos aterra, entre lo que nos espeluzna y lo que podríamos amar, es la aceptación. Tenemos que aprender a aceptar. ¿Y
Y con esa aceptación está con lo que tú me preguntabas. Esas grietas. Toda nuestra personalidad sólida tiene que romperse. Bienvenidas sean esas grietas hacia una personalidad más líquida, de más aceptación. Es la única manera de diluir esos monstruos. Listo, un par de preguntas porque sí, ya te estoy haciendo señas. Entonces, otro par de preguntas para contestar. Acá hay una. Por acá. Acá te preguntan, ¿qué elemento te inspira principalmente al crear tus monstruos? No, ya con eso, Natalia ya. pregunta. Venga, pero verdad, gracias por haber estado acá, realmente ha sido un rato maravilloso. Hola, yo quisiera saber cuál fue el proceso que seguiste una vez terminaste de escribir tus historias para verlas publicadas. Ya eso es un proceso editorial, donde obviamente hay un editor que te dice, bueno, tu historia necesita estos ajustes, necesita de pronto, digamos, entra un corrector de estilo, entra un tema de portadas, entra un tema de maquetación y luego entra un tema de promoción. Como ustedes saben, yo soy un escritor, soy un artista independiente, es decir, prácticamente todos los días yo me veo empacando estas trilogías o estos libros en papel burbuja y los llevo a Interrapidísimo y los entrego. Entonces, pues prácticamente acá es donde se encuentra un poco la actividad creativa con la actividad mecánica de hacer que realmente este ejercicio sea sostenible. ¿Alguna vez una editora de buen libro le dice esto no es publicable, esto así no funciona y usted no ha vuelto a hacer o sigue Voy a ser sincero, mira que la Lázaro, que fue la novela que se ganó el premio por el Ministerio de Cultura, yo la presenté a un editor. El editor me dijo, aquí no hay nada, no hay personajes. Claro, realmente no hay casi ni personajes, no hay nada. Cuando me dijo que no había personajes tenía toda la razón. Realmente yo no había creado ningún personaje, solamente lo había puesto de una manera muy genérica, porque era de pronto lo que a mí me gustaba en esos momentos leer, como de la literatura francesa, que era como el Conde de Maldoror, si de pronto a alguno le gusta o algo, que obviamente no hay un personaje construido, pero son más como ideas. Por ejemplo, Edgar Allan Poe a veces no construye personajes, pero construye ideas, que es algo distinto. Es decir, realmente tú no ves a Berenice, detrás de Berenice ahí es una idea, como detrás de la Venus de Mileto, ¿sí? Es decir, es un cruce entre belleza y enfermedad. Entonces, pues, realmente ese consejo que me dio el editor me sirvió mucho, me permitió escribir 2 y 3 veces más esta novela y finalmente le agradezco que me la haya rechazado, porque finalmente pudo ser un producto exitoso. Bueno, y por acá vi que tenía una pregunta para que entonces cerremos con ella. No, es acá. Natalia pregunta. Espérame que se me perdió. Hola Natalia, es que estamos transmitiendo esto también en Instagram. ¿Qué elemento te inspira principalmente al crear tus monstruos? Para los monstruos es el tema, a mí me encanta el arte y me encanta la biología. Aquí voy con eso. Si hay algo que es hermoso es la biología porque no es antropocéntrica, no gira alrededor de lo que somos como humanos, es decir, nos muestra que hay un universo mucho más amplio. Es decir, el momento en que tú ves a una mantis haciendo crecer su exoesqueleto es la cosa más maravillosa, una serpiente dejando sus pieles atrás, es decir, realmente es algo muy atractivo. Entonces yo trato de siempre pensar en cómo funcionan los insectos, cómo funcionan los hongos, cómo funcionan las bacterias, cómo funciona la naturaleza, y de esa manera los transformo. Por ejemplo, la semilla del vampiro, sin hacer spoiler, en realidad no hay ningún vampiro blanco de dientes largos como lo que pasa en Crepúsculo, que cuando el tipo le dice, oye, ¿tú cuántos años tienes? Vela, tengo 500, y el tipo está en quinto bachillerato. Pues, yo sé que quinto bachillerato es complicado, pero ya tienes derecho a graduarte en 500 años. Entonces, pues, la verdad, pienso yo que obviamente nosotros necesitamos salirnos un poco de esos conceptos antropocéntricos y crear otros que no giren alrededor de la humanidad. Entonces, a mí la biología es la mejor enseñanza y el arte. Queridos, como nos quedan ya estamos cerrando, quiero aprovechar para, verdad, darles las gracias de corazón por haber estado en ese espacio. Realmente para mí es muy especial, como lo digo, estar acá en Medellín. Es un encuentro con mis raíces antioqueñas, con el útero, con el terruño, con lo que realmente es el origen para mí. Entonces, les agradezco haber estado acá y quienes quieran hacerse a los relatos macabros
o tener más contacto conmigo, www.relatosmacabros.com o búsquenme en redes como suskin.blog. De verdad, muchas gracias y qué felicidad estar acá con ustedes, de verdad, en Medellín, donde, como siempre lo digo, los niños se abren como flores de primavera. Gracias. Agradecemos la presencia de todos ustedes en esta actividad y les invitamos a recorrer los demás espacios de la fiesta. Disfruten de estos días. Para los interesados y las interesadas, en breves minutos tendremos en este mismo salón la actividad